¿Qué es lo que haces? Nos dedicamos a ayudar a las empresas privadas y al gobierno a tomar decisiones justas con data multimodal. Nuestra expertise en particular es análisis de datos de gran volumen, pero principalmente de fuentes que no están estructuradas, que son fuentes más difíciles de leer. Puede servir en un juicio, puede servir en un procesamiento de un seguro, puede servir para aprobar un crédito hipotecario, y nosotros tenemos la capacidad de extraer todas estas diferentes fuentes de datos y ponerlas en un tipo de base de datos especial para que la inteligencia artificial te permita conversar en ese caso con el expediente. Lo que estás planteando me hace pensar en el fin de la corrupción de alguna manera. La digitalización en general genera transparencia. Nos gusta decir mucho que ayudamos a tomar decisiones justas porque están basadas en la data. Es muy de avanzada lo que estás haciendo en un país que no suele ser tan de avanzada. Para mí esta es una transformación, sobre todo para nuestros países donde habían limitaciones de la calidad de la educación. La gente tiene tanta necesidad o hay tantas brechas de disponibilidad de información, de aprendizaje, que en países como el nuestro se utiliza mucho más la inteligencia artificial. Es más, le cambiamos el nombre a la empresa de Certica a Certica.ai, no solamente para reflejarlo hacia afuera con el offering que teníamos, sino también para que todo nuestro equipo adentro entendiera y asumiera que tenemos que usar inteligencia artificial para todo lo que hacemos, ¿no? Antes de arrancar, te pedimos que te suscribas. Suscríbete a Cubo, dale like, habla con tus amigos, a quienes les gustan las conversaciones con profundidad, con buena onda, las conversaciones divertidas, y diles que aquí en Cubo las encontrarán. Que se suscriban, que le den like para que el video aparezca y lo pueda ver más gente. Y por último, coméntanos, dinos qué te pareció este episodio o sugiérenos otros temas. Gracias. No sé si con el tiempo tu familia ha logrado entender qué es lo que haces. Es una buena pregunta. Mi papá ha sido siempre el que más me preguntaba de esto. Y recientemente he logrado que me entienda. Es más, él me ha dicho que recién me ha entendido lo que hago, porque inicialmente comencé una empresa de tecnología, computación en la nube. ¿En qué año eso fue? Bueno, comencé una primera en el 2010 y en el 2016 comenzamos el proyecto que hoy día es Certica. Inicialmente era tecnología para gente de tecnología, pero cuando hemos comenzado a vender ya soluciones de negocio, a medir impacto, esto pasó hace menos de medio año, que mi padre, después de 8 años de preguntarme, me dijo, recién te entiendo. ¿Y cómo le explicas a tu padre? Que yo creo que es lo mismo de cómo me explicas a mí, o lo mismo cómo le explicas a un ciudadano de a pie, normal, o a un niño, a un chico de 15 años, qué es lo que haces. Nos dedicamos a ayudar a las empresas privadas y al gobierno a tomar decisiones justas con data multimodal. Para explicar esa palabra, es data que viene en un video, data que puede venir en una foto, data que puede venir en un expediente, que puede tener páginas escaneadas o páginas escritas a mano. Entonces, nuestra expertise en particular es análisis de datos de gran volumen, pero principalmente de fuentes que no están estructuradas, ¿no? Que son fuentes más difíciles de leer. Por ejemplo, ponme un ejemplo de Certica en Brasil, sí, en un sector ejemplo, puntual. Justicia. Ayudamos a entender todo lo que pasa en una audiencia, que las audiencias son orales o pueden ser grabadas. Entendemos todo lo que pasa en el video. O sea, audiencia... Una audiencia judicial. Una audiencia judicial, ok. Sí, por ejemplo, ¿no? Que viene en un video y que todas las voces de las personas te vienen en un solo canal. Tenemos que diferenciar quién es cada persona para poder saber quién es el juez, quién es el fiscal, quién es el imputado. Por otro lado, tienes todo lo que viene en el expediente. Como te decía, el expediente puede tener documentos escaneados, puede tener fotos, puede tener evidencias, interceptaciones, diferentes tipos de fuentes de datos. Y nosotros tenemos la capacidad de extraer todas estas diferentes fuentes de datos y ponerlas en un tipo de base de datos especial para que la inteligencia artificial te permita conversar en ese caso con el expediente o pedirle inconsistencias entre las declaraciones de las partes, poder después identificar la jurisprudencia que es relevante para ese caso. Ese es un ejemplo de justicia. O sea, los jueces ya están usando sí, ese servicio que da Certica sí, en sus decisiones finales. O sea, hay 3 fases que nosotros tenemos. Una fase es entender el expediente. Una segunda fase es contextualizarlo. Lo comparas con la regulación y con la jurisprudencia y puedes ayudar a tipificar el caso y a ver la jurisprudencia que es relevante. Y de ahí la tercera fase es ayudamos a automatizar el proceso de decisión. No reemplazamos la decisión del juez o del fiscal, sino ayudamos a armar todo lo que necesita, las pretensiones de la parte, las evidencias, todo lo que es necesario para que él redacte su sentencia. O sea, nosotros empoderamos al ser humano a que tome una decisión justa trayendo toda la información
relevante, pero no pretendemos reemplazar a la persona en la decisión. Cuando tú dices nosotros hacemos esto o entendemos un expediente, diferenciamos la voz del juez, de la del fiscal, de la del imputado, estás hablando de la máquina. Sí, la tecnología, ¿no? Claro, es nuestro equipo que utilizando computación en la nube más algoritmos de APIs de terceros y propiedad intelectual nuestra, permite, por un lado, por ejemplo, la diarización, ¿no? Entender quiénes son las personas que están hablando, entender el expediente y diferenciar qué cosa es jurisprudencia, qué cosa es lo que dice el abogado. Entonces es por ponerlo así, una plataforma tecnológica, infraestructura tecnológica, más propiedad intelectual, pongámosle software, más el expertise de científicos de datos, ingenieros que trabajan con nosotros para poder adaptar las soluciones base que nosotros tenemos a diferentes verticales. Porque, ejemplo, ¿no? Lo que funciona para justicia, un reclamo de un seguro de accidentes es muy similar. Puede tener videos, puede tener grabaciones, puede tener una llamada al contact center, tiene fotos, tiene texto. Plataforma tecnológica que utilizamos puede servir, como te digo, ¿no? En un juicio, puede servir en un procesamiento de un seguro, puede servir para aprobar un crédito hipotecario, donde puedes tener planos, videos de las casas. Entonces cruza a diferentes verticales. El expertise base es análisis de datos multimodales o no estructurados, y sobre todo cuando están en volúmenes muy grandes. O sea, eres peruano, Certica está en diferentes partes del mundo, no es que esté en Perú nomás. El ejemplo que me estás contando es de un estado en Brasil, de São Paulo. No, tenemos 5 fiscalías en Brasil. La primera fue Río Grande do Sul, estamos en Mato Grosso también. Es más, tenemos aquí 5 salas de la Corte Suprema en Perú también. Eso te iba a decir, o sea, esta solución que estás planteando, además, es una de las muchas soluciones que tienes. Es decir, es muy avanzada lo que estás haciendo en un país que no suele ser tan de avanzada. O estoy totalmente equivocado quizá. Nosotros comenzamos la empresa en Perú, de ahí levantamos capital y mudamos nuestra oficina principal a México y estuvimos trabajando en toda Latinoamérica en español. Y en el 2023 decidimos entrar en Brasil con esta nueva propuesta de soluciones basadas en análisis de data multimodal e inteligencia artificial. Y fue en Brasil, que tiene un tamaño de mercado tan grande. 3 de los 5 tribunales de justicia más grandes del mundo están en Brasil. Entonces, Brasil tiene el tipo de problema de volumen donde nosotros podemos demostrar la rentabilidad de una solución muy rápido. Entonces, esto lo comenzamos a vender primero en Brasil y después lo hemos podido colocar en Colombia, en México, en Ecuador y en Perú también estamos en pruebas, ¿no? Pero fue inicialmente en Brasil, que yo te diría que es el mercado más avanzado de Latinoamérica, y donde el volumen obliga a que tengan que generar automatizaciones porque son millones de Pero expedientes. no solo es automatización, sino lo que estás planteando me hace pensar en el fin de la corrupción en el sistema de justicia, de alguna manera. Mira, al final, si tú trabajas con esta sistematización, te estás basando en las reglas, ¿no? Te estás basando en la evidencia, te estás basando en la jurisprudencia, te estás basando en la regulación. Entonces sí, la digitalización en general genera transparencia. Por eso nos gusta decir mucho que ayudamos a tomar decisiones justas, ¿no? Porque están basadas en la data. Independientemente de si la persona tiene un abogado muy caro o lo defiende el mismo Estado o la persona es de un color u otro, la data no va a tomar eso en cuenta y va a ayudar a que el fiscal, el juez o la persona que esté decidiendo sobre un seguro se base en la data y eliminemos estas vallas inconscientes para tomar decisiones, ¿no? ¿En qué otro sector podrías ejemplificar lo que hace Certica? También lo hemos hecho para medios, sistemas para análisis de rating. Entendemos lo que está pasando en la señal en vivo, lo combinamos con el rating y sabemos que un pico de rating se dio porque tales personas estaban conversando de un tema, y después podemos ayudar a que en el archivo busquen más videos relevantes relacionados a este tema, ¿no? Entonces, en general, podemos entender lo que pasa en una imagen, compararlo con ya sea texto, números. En el caso del rating son números, y ayudar a tomar decisiones de diferentes tipos mientras estén basadas en estas fuentes de data multimodales, ¿no? Lo trabajamos esto en retail, en justicia, para soluciones de Smart Cities también, para healthcare también, o sea, para salud también es muy importante, tanto para diagnóstico como para análisis de fraude, ¿no? Me ha pasado contigo que te he preguntado alguna vez si es posible hacer algo y te he puesto un ejemplo, pero me has dicho sí es posible. ¿No te pasa que ya todo lo que parecería ciencia ficción se puede hacer? ¿No sientes que está sucediendo eso? Mira, en tecnología, y sobre todo cuando uno le pregunta al equipo, a los ingenieros, todo es posible. La siguiente pregunta es cuánto cuesta y cuánto demora, ¿no?
¿no? Pero todo es posible y hay un gran cambio que se acaba de dar con inteligencia artificial y con nuevas herramientas para desarrollo o hacer videos o editar un podcast con inteligencia artificial. La persona que tiene la idea la puede ejecutar directamente, ¿no? Entonces, ejemplo, yo no soy técnico, no sé programar, pero hoy día con inteligencia artificial yo puedo hacer una página web, puedo hacer un app móvil o puedo hacer un video. Antes la persona que tenía la idea tenía que hablar con la persona que tenía el skill para que esta persona lo ejecute. Entonces, hoy día los límites de las capacidades o la formación que uno tenía se han roto. Hoy día uno tiene un data center de PhDs en el teléfono con inteligencia artificial. Es más, si ni siquiera la sabes usar, le puedes pedir que te enseñe a la inteligencia artificial cómo la usas. Entonces, desde hace ya varios años yo te diría que se podía hacer cualquier cosa prácticamente con tecnología. La diferencia de los últimos meses es que uno mismo, si tiene las ganas de aprender, puede aprender a programar, puede aprender a hacer una base de datos, puede hacer una aplicación móvil, puede hacer un video, puedes crear tu podcast. Para mí esta es una transformación, sobre todo para nuestros países donde habían limitaciones de la calidad de la educación. Aquí pues no tienen los Stanford, los MITs o la cantidad de PhDs per cápita pues, que necesitaría el país. Pero hoy día alguien que tiene una idea y que tiene la perseverancia para aprender puede ejecutar prácticamente cualquier cosa apoyado en la inteligencia artificial. ¿Y cuándo tuviste esa curiosidad, no sé si llamarlo curiosidad, por meterte en este mundo? O sea, sé que desde muy joven, porque te conozco hace muchos años y yo era como tu padre, no entendía bien qué cosa es lo que hacías, pero sabía que estabas metido en un mundo de tecnología. ¿Cómo surgió esto? No sé, de repente eras el que abría el Atari para ver qué había adentro, ¿no? Aunque no, dices que no eres técnico, ¿no? Sí, creo que lo tuyo es el mundo de las ideas y de dónde te surge. Desde chico me gustaba, por un lado, sí, mi papá tenía como un taller en la casa y jugaba con herramientas, me compraban kits de electrónica, o sea, de chico me gustaba un poco la electrónica y en general hacer negocios desde chico, ¿no? Pero fue en el 2001 que me invitaron a sumarme a un startup de telecomunicaciones de unos amigos que ellos habían fundado, en donde aprendí ya más de cómo implementar un negocio de base tecnológica y no solamente en el Perú, sino a nivel de Latinoamérica. En ese caso era la transformación de la telefonía, no sé si se acuerdan o si te acuerdas, pero las llamadas de larga distancia hace 25 o 30 años costaban varios dólares. Es más, en algunas casas los teléfonos tenían llave porque te podían llegar facturas de cientos de dólares. Cada llamada pasaba por ponerlo así, por un cable, pero con el internet la telefonía se convirtió en una aplicación de internet y salió lo que era la voz sobre IP, y yo con esta empresa aprendí cómo una tendencia o una transformación tecnológica podía disrumpir una industria y podía generar oportunidades de negocio donde si uno se corría una ola de transformación importante, podías tener una empresa que crezca a una velocidad bastante acelerada, ¿no? Si tú estás en un negocio tecnológico y el promedio del negocio crece al 50%, o sea, si eres promedio vas a crecer a esa velocidad que es una velocidad bastante transformadora, ¿no? Entonces, desde ahí fue que comencé a tratar de identificar cuáles eran las tendencias de transformación tecnológica. Esa fue la voz sobre IP. Bueno, tienes el cloud, el mobile, y en el 2010 fue que decidí hacer una empresa aprovechando la ola de transformación con cloud computing, la computación en la nube, que hoy día pero nadie hablaba de eso en el Perú. No, en las reuniones eran los primeros 40 minutos explicar qué era cloud. Y después computing, ¿no? La otra parte. Sí, claro. Sí. Pero sí, es eso, ¿no? Desde inicios de los 2000 fue que comencé a seguir las olas de transformación, y en el 2022, 2023 decidimos en Certica, que veníamos corriendo la ola de transformación de la computación en la nube, enfocarnos en inteligencia artificial. Es más, le cambiamos el nombre a la empresa de Certica a Certica.ai, no solamente para reflejarlo hacia afuera con el offering que teníamos, sino también para que todo nuestro equipo adentro entendiera y asumiera que tenemos que usar inteligencia artificial para todo lo que hacemos, ¿no? Tú usas mucho inteligencia artificial. Sí, o sea, no soy un nativo digital, yo tengo 51 años, pero sí, me he forzado a agarrar un hábito de utilizar inteligencia artificial. Cada vez que llego a un límite y no sé hacer algo, ya agarré la costumbre de aprenderlo, de buscarlo, ¿no? Es más, los viernes normalmente con mi esposa nos sentamos cada uno con su computadora y nos ponemos a experimentar cosas, yo para mi empresa y ella para su empresa, que es una panadería. O sea, esto puede funcionar para una empresa tech o para una pyme que hace pan. ¿Cómo funcionaría para una panadería? Es que en general tú puedes preguntarle lo que no sabes. En el caso de mi esposa, ella es más conectada con la parte de la creación artística, pero para hacer planeamiento de producción, para analizar contratos, para ver rentabilidades, tú puedes subir cualquier tipo
tipo de documento y hacerle las preguntas que le harías a un gerente de finanzas, a un abogado. He estado leyendo muchos libros que pintan un futuro que puede ser increíble o puede ser aterrador, ¿no? La utopía del mundo feliz, donde si quieres trabajas, si quieres no, pero las máquinas y los robots y la inteligencia artificial hará todo por nosotros. Y el mundo de la distopía donde básicamente el ser humano va a desaparecer. ¿Por cuál te inclinas o quizá hay un tercer ítem de ninguna de las anteriores? A mí en particular y a nosotros en Certica y en general con muchos amigos que conversamos me preocupa bastante. Es más, desde el 2023 a la empresa le pusimos el mantra de revolución de impacto, o sea, por enfocarnos en el impacto positivo que esto genera, porque existen como dos grandes corrientes hoy día, ¿no? Y el enfoque que le den los empresarios, que le den el capital que financia a las empresas, tienes una visión en la que la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano y se va a poder comer todo el trabajo y toda esta rentabilidad se va a quedar en grandes empresas de inteligencia artificial globales y de alguna manera los gobiernos van a tener que generar algún impuesto o algo similar para darle a la gente un Universal Basic Income o Universal Basic Services, ¿no? O sea, te van a tener que dar una propina. Claro, porque y a todos la misma propina. Sí, y eso te lleva a estos futuros distópicos como uno ve en las películas, ¿no? En estos estados donde las máquinas controlan todo y el ser humano ha perdido como que la libertad. Y tienes otras opciones en donde se cree que la gente va a poder utilizar estos superpoderes de inteligencia artificial para ser hiperproductiva y que podamos vivir en Latinoamérica. En Europa hoy día ya hay varios países que están llevando la semana a 4 horas, ¿no? Pero se habla de que la gente podría trabajar en el mundo, 3 días por semana, claro, pero producir tanto, generar tanta productividad que pueda ganar igual o más de lo que gana hoy día y la gente tenga más tiempo libre para aprender cosas nuevas, para perseguir sus pasiones. Entonces tienes como que estos dos caminos posibles en donde uno, la inteligencia artificial, reemplace al ser humano y tenga que vivir del gobierno, y otra donde la inteligencia artificial lo empodere y le dé tantas capacidades y vivamos en un mundo de abundancia en donde la salud, la educación, el transporte, todo ya esté asegurado y la gente pueda vivir otro tipo de vida que hoy día nos parece imposible. Pero las decisiones que se tomen hoy nos van a llevar más hacia un camino, claro, sí, o al otro. Sí. ¿Qué crees que debería estar haciendo hoy un CEO o un líder de área quizá en cuanto a inteligencia artificial con sus equipos? ¿Qué debería estar exigiéndole a sus empresas? Y esto apunta tanto a una gran empresa como una pequeña empresa. Yo separaría el camino en dos partes, ¿no? Primero, recomendaría que uno lo adopte como un hábito personal, un cambio de hábitos, porque estamos acostumbrados a trato de hacer algo, no sé, busco a la persona que sabe, busco al diseñador, busco al abogado, busco al ingeniero de desarrollo de software, ¿no? Entonces, lo primero que recomendaría es que para las personas que no han nacido usando esto o hecho su colegio o su carrera usando esto, de cierta edad para arriba, que se esfuercen a tener este hábito, que se pongan en su calendario unas cuantas horas por semana, así como te programas para hacer deporte o te programas para aprender un idioma nuevo o para aprender algo que quieres. Yo creo que es algo básico que primero como personas aprendamos a romper nuestros límites con la inteligencia artificial para que luego en las empresas como equipos podamos trabajar ya proyectos de transformación con inteligencia artificial a nivel corporativo, ¿no? Pero primero recomendaría el cambio personal, un cambio de hábitos. Repito bastante esta palabra hábitos porque los hábitos son difíciles de formar, es crearte nuevos reflejos, para que después ya como equipo, yo digo, si cada persona va a poder hacer su 10X, ¿no? Va a poder hacer mucho más cada uno independientemente, ya cuando llegues con equipo, cada uno con estas capacidades, el equipo va a poder hacer su 100X, pero recomiendo manejar el cambio a nivel personal y a nivel institucional también posteriormente. ¿Y qué ¿no? sientes de lo que conoces que está sucediendo en el Perú, en el mundo corporativo o en el mundo también de la pequeña y la mediana empresa? ¿Estamos muy lejos de esto que estás recomendando? Voy a dividirlo de nuevo en dos. Tenemos la suerte de tener una población relativamente joven. El promedio de edad en Perú es algo así como 31 años. Y este es un estudio de uso de ChatGPT que salió hace un par de meses. El 50% de las preguntas que se le hacen a ChatGPT es gente de menos de 26 años. O
sea, la gente joven es la que más usa la inteligencia artificial. Y algo que me sorprendió bastante es que en los países de ingresos medios o bajos, como el Perú, la inteligencia artificial se usa 4 veces más que en los países más avanzados. Es algo contraintuitivo, ¿no? Pero como que la gente tiene tanta necesidad o hay tantas brechas de disponibilidad de información, de aprendizaje, que en países como el nuestro se utiliza mucho más la inteligencia artificial y algo como 49% lo utilizan para aprender, 41% lo utilizan para hacer cosas, comparar documentos, hacer videos, y 10% aproximadamente es ayuda psicológica, que parece que también es como conversaciones de que puede también terminar siendo peligroso, ¿no? Sí, hay ahora ya varios juicios contra estas empresas afuera. Pero retomando entonces la idea, por un lado tenemos que siempre hablábamos del bono demográfico en Perú, ¿no? Que ahora coincide con que esta población es la más propensa a adoptar la inteligencia artificial y que esto te puede suplir ciertas brechas que has tenido siempre aquí de educación, de acceso a información. Entonces, si sumas esto a las posibilidades que tiene el Perú en ciertos sectores, alrededor de las ventajas comparativas que tiene el Perú, entonces se podría ahora sí generar un ecosistema de innovación importante aprovechando esta inteligencia artificial. Pero voy a ir un paso para atrás. En el mundo salió un estudio de MIT hace un par de meses, el 95% aproximadamente de los proyectos de inteligencia artificial no tienen rentabilidad todavía o no pasan a producción. Y en nuestra experiencia es porque la gente en las empresas quieren irse directo a los proyectos más complejos. Yo digo en broma, siempre quieren irse directo al self-driving car, ¿no? Y esto es como aprender un nuevo skill, tienes que aprender a gatear, de ahí aprender a caminar y de ahí aprenderás a volar algún día. Entonces hay esta diferencia, por un lado, en la capacidad de uso a nivel personal y por otro lado, cómo llegan los proyectos, a veces mucho de vanidad de querer crear un proyecto gigante que pueda salir en el periódico, pero uno tiene que comenzar chico, agarrando confianza y poco a poco ir construyendo sobre esta confianza en las skills del equipo y en las capacidades de las herramientas y poco a poco irse transformando, ¿no? Entonces estamos en ese proceso. No tengo data específica de Perú, pero por la experiencia que tenemos en el mercado sentimos que es lo que está pasando en todos los países. Mucha gente haciendo pilotos, poniendo ciertas cosas en producción, pero todavía la transformación en escala, salvo ciertos verticales muy propensos como el media o gaming, en otras industrias todavía está entrando de a poco, ¿no? Y ahora es que cuando quiero hablar de otra cosa que haces, que eres el presidente de Endeavor en el Perú, pero quiero entenderlo en conjunto con Certica y con un propósito más allá, es decir, más allá del servicio, más allá de la venta, que puede ser cambiar mucho de los problemas que tenemos en el Perú, porque también te he escuchado hablar de eso. O sea, cómo la tecnología nos da posibilidades, o cómo la innovación, o cómo el emprendimiento nos puede dar posibilidades para ser mejores, ¿no? y para acabar con problemas. Entonces, Endeavor es la asociación de emprendimiento de alto impacto más importante de mercados emergentes. O sea, se enfoca en países en desarrollo. Y en Endeavor creemos firmemente en la capacidad de los emprendedores de ayudar a transformar las economías de los países donde operan a través de crear nuevos modelos de negocio que generen inclusión financiera, que generen nuevos servicios en salud, que generen en general trabajo de calidad, ¿no? Entonces apostamos por ayudar a emprendedores que tienen esta visión de transformar sus países o transformar la región y se les ayuda con mentoría, acceso a capital, ayudarlos a escalar y nosotros también hemos sido ayudados por Endeavor. Yo entré en Endeavor en el 2017 como emprendedor. Yeah. El fondo de Endeavor invirtió en nosotros a finales de ese año y bueno, nos han ayudado a expandirnos a toda Latinoamérica. Ya después de haber pasado los ciclos de la empresa, al principio uno, cuando hace un startup, al principio quiere sobrevivir, de ahí buscas la rentabilidad y nosotros ya estamos en una fase en la que queremos generar impacto y un poco también devolver todo lo que nos han ayudado a nosotros y es ahí donde este año me tocó presidir el directorio de Endeavor y estamos trabajando en cómo ayudar a mejorar el futuro del Perú a través del emprendimiento innovador. Siempre se habla del Perú como un país de emprendedores, pero creo que estamos hablando de algo distinto, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando de emprendimiento innovador. O sea, en el Perú hay mucho emprendimiento de subsistencia, ¿no? La capacidad de los peruanos para generar sus propios negocios y salir adelante es admirable. Aquí estamos hablando de emprendimiento que genere transformación, idealmente que genere propiedad intelectual. Entonces hemos estado investigando mucho esto este año, en donde el Perú tiene espacios en donde el startup no tenga que levantar capital para irse a otro país, como nos pasó a nosotros o a otros startups que
levantas capital y te vas a México, te vas a Brasil, sino dónde el mercado peruano tiene suficiente profundidad para que se generen emprendimientos transformadores que puedan realmente generar un impacto importante en el país. Y pueden ser a veces cosas no tan intuitivas, ¿no? Pero debe ser una de las innovaciones más importantes que ha tenido el Perú en los últimos 15 años es el arándano. El arándano. Sí. ¿Cómo lo puedes explicar? El arándano lo adaptaron para que funcionara en el clima y en los suelos de Perú, creo que fue en 2012 o algo por ahí. El Perú no era un productor importante de arándano y hoy día somos el productor número 1. Se generan 110.000 puestos de trabajo, alrededor de $1.000 millones de exportaciones. ¿Qué otra cosa sí ha pasado en el Perú en los últimos años, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender más, porque no es que uno encuentra capital de riesgo queriendo financiar semillas o biotecnología, ¿no? Mucho se ha estado persiguiendo financiar cosas similares a las que se hacían en otros países. Entonces tenemos que entender dónde el Perú tiene ventajas comparativas y nosotros hemos identificado que hay 5 verticales en donde hay una profundidad suficiente que si hoy día, aprovechando también esta oportunidad con la inteligencia artificial, se podrían generar startups en el Perú que puedan generar transformaciones muy importantes alrededor de la minería, alrededor de la agricultura, alrededor del legado histórico y cultural, todo que también englobaría ahí la cocina, los recursos hidrobiológicos y la diversidad que tiene nuestro mar. Y también importante es la posición geoestratégica que tiene el Perú en el Pacífico Sur, que se habla mucho del puerto de Chancay. El puerto de Chancay queda aquí porque el Perú está en una posición privilegiada, por eso también somos hubs de aerolíneas, pero ¿cómo podemos pensar esto de una manera más estratégica y tener tal vez una causa país en la cual apostemos todos por innovar alrededor de ciertos verticales? Porque si eres top del mundo en ciertos minerales, top del mundo en ciertos cultivos, top del mundo en pesca, en cocina, ¿por qué no tienes emprendimiento innovador alrededor de esto? ¿Por qué no tienes empresas de mining tech? Muchas empresas de mining tech peruanas. Ejemplo, en Endeavor Chile hay 9 empresas de mining tech, en Endeavor Perú todavía no tenemos ninguna. ¿Qué cosa es mining tech? Tecnología para minería, ¿no? Puede ser tecnología de robótica o tecnología de software para diferentes tipos, ¿no? Algoritmos para analizar imágenes y hacer prospección. Y es más, podría ser tecnología no solamente para minería formal. ¿Qué pasaría si algún startup puede generar alguna innovación para que la minería informal pueda recuperar oro de los ríos y no contamine? Porque hoy día tienes más minería informal que formal. Probablemente serían problemas que si los resuelve generan un impacto mayor. ¿Y sientes que las políticas de Estado, o sea, no apuntan a eso necesariamente? O sea, por lo que me estás diciendo, deberíamos tener muchas más carreras que vayan a estos 5 verticales que estás hablando, porque el sentido común me hace darte totalmente la razón. No es solamente el Estado, justo eso es lo que nosotros estamos ahora trabajando y generando una propuesta, porque se tiene que alinear el sector privado para que aprenda a contratar con startups, ¿no? Se tiene que alinear la academia, las universidades, los colegios, se tiene que alinear también el gobierno, ¿no? Y el emprendimiento, o sea, los emprendedores y el capital que respalda a los emprendedores. Porque como te decía, ¿no? Ejemplo, no estoy muy metido en el ecosistema y no es que uno ve Venture Capital persiguiendo gente que quiere adaptar una semilla, ¿no? Y como te digo, eso puede terminar generando cientos de miles de puestos de trabajo, cientos de millones o $1.000 millones de exportaciones. Entonces hay que alinear el ecosistema porque son muchas fuerzas que se tienen que alinear para que esto salga adelante y eso es lo que estamos proponiendo, ¿no? Una teoría de innovación alrededor de estas 5 ventajas comparativas que ayuden a que estas fuerzas se puedan alinear y se genere un ciclo positivo de crecimiento en estas industrias. ¿Crees que nos hemos mirado mucho el ombligo en Lima y no hemos salido a ver lo que pasa en regiones? Y si ahí sientes que hay innovación y emprendimiento como lo ve Endeavor, ¿no? Como lo ves tú. Sí, es correcto. Es más, en el ecosistema de emprendimiento e innovación, la mayor parte de las cosas pasan en Lima, los eventos son en Lima, recién se están comenzando a hacer eventos en provincia, en Arequipa. Pero es interesante, por ejemplo, algo como el 90% de los PhDs de Computer Science salen de 2 universidades en Arequipa. Entonces, el talento existe a nivel nacional. ¿Cómo es eso? No. Sí, 90% es un número aproximado de los PhDs de ciencias de la computación salen de universidades en Arequipa. El tema es que estas personas, que vamos a ponerlo así, serían las personas más avanzadas tecnológicamente en el Perú, se van a trabajar a Facebook, a Google, a Amazon. Es más, muchas veces ni se van, trabajan desde Arequipa o desde Trujillo para empresas que están en Estados Unidos, ¿no? Porque son empresas que ya con entrar a trabajar ahí le cambian la vida a la familia de estas personas porque pagan muy bien por este tipo de posiciones. Entonces también tenemos vamos a poner así, el conocimiento más avanzado del Perú, o sea, de los peruanos no necesariamente está apuntado a generar innovación en el Perú. Hay un libro
que ha sacado Endeavor, que se llama Nación Innovación. La idea es, hemos sido innovadores desde tiempos prehispánicos, ¿no? Y es cierto, ¿no? Cuando uno visita Cusco y ve lo que fuimos capaces de hacer en nuestras civilizaciones pasadas, te das cuenta que el Perú ha sido precursor en innovación y lo demuestras en este libro. ¿Crees que es posible retomar ese camino o con el libro estás diciendo que podemos ser capaces de hacerlo? Sí, ese libro es vamos a poner así, la tangibilización de esta exploración que veníamos haciendo. Habíamos visto cosas, a través de Endeavor tenemos acceso a cosas que hacen Endeavor en Grecia, en otros países, y hemos visto cómo Grecia utilizaba mucho su legado histórico y cultural para diferenciarse en el mundo de la innovación. Después comenzamos a tener reuniones, o sea, conversaciones con gente de Endeavor de otros países y hablábamos de las ventajas comparativas. Y otra cosa también, otro insight era por qué, ejemplo, en Argentina, que ha estado económicamente muy mal durante los últimos 20, 30 años, salen tantos startups. Decíamos, ¿no? ¿Qué pasa con los peruanos que no nos la creemos, ¿no? Que Mercado Libre es Argentina, Endeavor, ¿no? sí, Mercado Libre, OutZero, muchas unicornios. Argentina tiene una cantidad de startups muy grandes que han salido de Argentina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Argentina se la crean tanto y puedan lograr este tipo de cosas y aquí en el Perú no nos la creamos. Y en esta investigación salió algo que como que uno lo percibe, pero Perú es uno de los 6 centros de la civilización ancestral. Y estamos hablando hace 5.000 años, Mesopotamia, Egipto, Perú, Mesoamérica. Pero no estamos hablando de los incas, estamos hablando de la cultura caral. Y es más, esto se ha descubierto en los últimos 30 años, ¿no? Todavía ni siquiera se termina de entender todo lo que pasaba ahí, pero ya se construían, habían construcciones antisísmicas, había manejo avanzado del agua, tecnología en la agricultura. Entonces, ¿qué pasa? Que el Perú era uno de los 6 centros de innovación hace 5.000 años y hoy día no nos la creemos o no creemos que podemos sacar algo de talla mundial. Por eso es que también en esta investigación decidimos cómo cruzamos las características de nuestro territorio, o sea, las ventajas comparativas son estructurales del país, no dependen del gobierno, son de largo plazo, son difíciles que un mal gobierno, por ponerlo así, las destruye. Entonces, si es que uno construye alrededor de estas, puede comenzar a generar un ecosistema que luego genere ventajas competitivas, ¿no? Ejemplo, nosotros creemos que la cocina peruana, sin que haya sido algo planificado así, combina 3 de estas cosas, ¿no? Por un lado, el legado histórico y cultural, que hacía también que viniera mucho turista al Perú y que comenzara a probar nuestra cocina, ¿no? La biodiversidad y los agroclimas diversos, que existen algunos chefs que te hablan de los menús de las alturas, y los recursos hidrobiológicos. Ahora tienes a Maido, el restaurante número 1 del mundo, y tienes su menú de las profundidades del mar. Entonces, sin que fuera algo necesariamente planificado, se combinaron estas ventajas comparativas y hoy día el Perú ya ha construido toda una industria alrededor de esto y ya tiene también ventajas competitivas que pueden llevar a chefs peruanos o empresarios gastronómicos peruanos a competir en cualquier mercado en el mundo. Pero ¿cómo podemos replicar eso que se dio, vamos a poder así, accidentalmente en otros verticales, como mencionaba antes, ¿no? Alrededor de la minería, alrededor de la agricultura, o que Perú se convierta en un polo logístico industrial del Pacífico Sur alrededor del puerto, ¿no? Que no te quedes en un puerto que exporta minerales o que las cosas que van a traer de Brasil. Claro, que vengan los brasileños y salgan desde ahí. Sí. Me encanta ver la innovación, no necesariamente como gadgets, ¿no? O sea, como tecnología que funciona en estos aparatos. Y es cuando entendía Endeavor y decía, bueno, por ejemplo, ¿qué hace en Endeavor María Almenara? No lo llegaba a entender. O esta empresa, y se me acaba de ir el nombre, de ropa interior, unbranded, pero también la de ropa interior para mujeres. O sea, La de Shapewear, Trafilea, que son unos uruguayos. Pero eso es increíble porque ellos no se definen como una compañía de ropa, se definen como una compañía de data. Son unos uruguayos que pasaron de vender 0 a 200 millones de dólares en 2 años porque analizaban las tendencias en el mercado americano y comenzaban a producir esta ropa que ellos identifican las tendencias en China y son expertos en cómo hacer el marketing digital. Entonces, este startup uruguayo se define como una compañía de data y hacen ropa. Entonces, en general, también mencionas María Almenara, ellos trabajan mucho toda la innovación en el servicio, en la tecnología, siempre están viendo cómo pueden hacer las cosas de maneras diferentes. Entonces, por eso es no solamente entender la innovación como voy a crear un nuevo celular que haga tal y tal cosa, ¿no? Es entender la innovación desde lo más simple, ¿no? Casi como
como tu ejemplo de todos los días dediquémosle un tiempito a usar alguno de estos LLMs, ¿no? O sea, no sé, ChatGPT, Gemini, lo que tengas a la mano. Es también pensar en cosas sencillas que pueden tener solución. Sí, o como te decía antes, ¿no? También el cómo adaptar una semilla puede terminar generando cientos de miles de puestos de trabajo, ¿no? Y cientos de millones de dólares de exportación. No es el espacio necesariamente que se estaba abordando. Había mucha innovación en agrotech alrededor de drones, de diferentes tecnologías que pueden ser muy válidas, pero donde el Perú no necesariamente tiene las ventajas competitivas para ganar. Pero vino otra innovación que no fue financiada por el ecosistema de startups y transformó el país, ¿no? Como que la aranda no se ha generado una industria alrededor de esto y existen otros cultivos también que están creciendo mucho y sobre todo que generan mucho trabajo. Porque tenemos industrias como la minería, que es el principal motor de la economía, pero la cantidad de puestos de trabajo que genera relacionados a la facturación que tiene es relativamente bajo, ¿no? ¿Eres optimista respecto a nuestro futuro? Nuestro futuro es del Perú, no de la raza humana. Sí, o sea, a ver, prefiero ser optimista, ¿no? Es lo que te mueve y que te hace que te levantes con ganas de hacer cosas. Entonces sí, creo que tenemos un país que tiene unas características, unas ventajas comparativas que hoy día generan mucha riqueza, pero con una capa de transformación, de propiedad intelectual, de valor agregado, sumado a la inteligencia artificial, podría hoy día ayudarnos a cubrir muchas de estas brechas que hemos venido teniendo en educación, en salud. Es más, podría ayudar a bajar la corrupción. Ves, en Estonia, ejemplo, han hecho el primer ministro digital, mujer, y es la ministra de Compras Públicas. No, de hecho, me pareció una excelente idea. De paso que nos ahorramos elecciones, ¿no? O sea, al final Un no poco es en que broma lo digo, reemplazas... evidentemente, pero claro, no es que reemplazas, pero hay una transparencia que te da la data pura, el dato puro, la tecnología finalmente. Es lo que debería ser. Igual hay que siempre observar la tecnología. Se habla de que hay LLMs que son woke, ¿no? O que tienen orientaciones de derecha o de izquierda, porque también el que hace la tecnología puede meterle su bias. Claro. O sea, su sesgo a esta. Entonces, cuando se usa tecnología para gobierno, para sector privado, o sea, no es la misma tecnología del consumidor, hay que entrenarla con la data particular de la entidad. Entonces, sí hay todo un tema de manejo de discriminación algorítmica. Pues si tú has entrenado al algoritmo con fallos que ya discriminan, Claro. el algoritmo va a discriminar. O ChatGPT que siempre te da la razón, ¿no? Sí, sí. Que están cambiando eso, ¿no? Pero tenía este sesgo de siempre reforzarte lo que tú pensabas y por eso es que han terminado en algunos juicios donde chicos, chicas le decían al chat que su madre lo había tratado de asesinar y poniéndole cosas y tal, y el chico terminó matando a su mamá. La herramienta le estuvo reforzando estos comportamientos. Entonces, lo que de cierta manera en la mayor parte de los casos puede ser positivo, puede tener estos casos extremos que tengan impactos negativos, ¿no? Y sobre todo cuando una tecnología se pone a disposición global tan rápido, se cometen errores y creo que sí se pueden haber cometido algunos errores, pero que se están corrigiendo, pero que probablemente las ventajas y el impacto positivo compensa grandemente los casos aislados negativos, pero que ya se deben estar trabajando, ¿no? Alguna vez me has recomendado un par de libros que me parecieron alucinantes, ¿no? Que no sabía que existían ni siquiera los autores. ¿Qué libro estás leyendo ahora que podrías recomendar? Ahora mismo no estoy leyendo ningún libro porque tengo tantos papers. O sea, las cosas que están saliendo salen tan rápido que todavía no llegan a los libros. ¿De qué cosas estás leyendo entonces? O sea, como te digo, papers de uso de ChatGPT, papers de uso de diferentes herramientas, muchos podcasts de la gente que genera la tecnología, podcast de Singularity, de Peter Diamandis, que es el... Por ejemplo, háblanos de podcast entonces. Sí. Ese acabas de decir. Sí. ¿De qué va? Sale frecuentemente, pero hablaban de la caída del valor de la educación. Es más, se lo pasé a una amiga que está metida en el sector de educación. ¿Cómo afecta el valor de una carrera? Es más, la educación es, después de la salud, lo que más inflación ha tenido en los últimos 40, 50 años, ¿no? Ha subido mucho más que la inflación. Entonces, la educación es probablemente la segunda inversión más importante en la vida de una persona, su casa y su educación, y podrá venir su auto. ¿Y qué pasa si tú estudias algo y a los 2 años esa carrera ya... O a los pocos meses, Sí, ¿no? ya Claro. no es vigente. Entonces, todas estas cosas todavía no están saliendo todavía esos libros o ni siquiera han podido todavía reaccionar las universidades porque son cosas que están pasando en los últimos 2 años y algunas en los últimos 2 meses. Entonces, Es cierto que yo leí un libro sobre inteligencia artificial y había cosas que ya quedaban como muy antiguas y era un libro relativamente moderno, ¿no? Es bien difícil, o sea, para estas mentes brillantes de la IA, hacer libros pueden quedar
antiguos a los 2 meses, por eso te Sí, decía. pero yo te diría que por eso los formatos bueno, podcast y formatos que uno puede consumir de otras formas. Es más, yo también agarro informes, los subo a un LLM para que me haga un podcast, porque me voy caminando en la oficina y lo escucho. Entonces uno puede agarrar un texto escrito y pedirle a la inteligencia artificial, la Notebook LM, por ejemplo, que te lo convierta en un podcast. Sí, alguien me contó que hacía eso todos los días para irse al trabajo, que le proponía un tema a su LLM, al que él usaba, y que se lo narrara durante el trayecto, Yo ¿no? le subo artículos, videos, diferentes cosas y le pido que me haga un podcast, por ejemplo, porque es más cómodo cuando uno está caminando, ¿no? O estás manejando, poderlo escuchar. La transformación que estamos viviendo es tan rápida que hoy día uno se tiene que informar mucho a través de papers. Y bueno, Twitter, yo gran parte de lo que aprendo lo aprendo en Twitter. Depende de a quiénes siga uno, ¿no? Pero sigo a fundadores de empresas que admiro, a científicos de datos, a gente que maneja innovación, entonces... Y que te derivan a estos Sí, papers que y que van hablas. publicando lo que ellos van leyendo, lo que van publicando. Y en general vivimos en un mundo, sobre todo en la parte de la tecnología, que se comparte mucho la información. Hay muchas cosas que se vuelven open source, que hay mucha publicación, que si uno quiere hoy día aprender, la información está ahí, pero probablemente si la encuentras ya en un libro es porque es desde hace 2 años, ¿no? Claro, agradezco mucho que hayas sido durante esta conversación, que hayas explicado todo con manzanitas, porque sé que normalmente no lo haces, eres bastante más rápido, tu cerebro va bastante más rápido que el de la mayoría. Entonces, mi última pregunta sería, ¿has decidido en qué momento frenar o sientes que vas a ir siempre así de avanzada, vas a estar siempre leyendo papers, viendo dónde está la innovación, fuera de estando o no estando en Certica, estando o no estando en Endeavor, ¿no? O sea, siento que vas acelerado, en el mejor sentido y quizá también en el peor, no sé, estás muy acelerado siempre, has decidido que ya a partir de los 55 voy a bajarle 2 cambios. Yo cumplí 50 el año pasado, ¿no? Decía que a los 50 ya iba a bajar el cambio y no sé, manejarme de otra forma. Pero, a ver, me encanta aprender, es lo que me hace feliz. En cierto momento espero tener tiempo para poder aprender cosas que hoy día no tengo tiempo. Me encantaría, no sé, aprender temas artísticos, aprender a soldar, no sé por qué quiero aprender a soldar, pero en general aprender me motiva, aprender cosas nuevas me motiva y en particular ahora creo que esta transformación con inteligencia artificial es tan importante que es importante para mí no solamente como empresario, como persona que puede liderar una organización de emprendimiento, sino también como papá, entender qué va a pasar esto, cómo va a ser la vida que van a vivir, tratar de entender cómo va a ser la vida que van a enfrentar mis hijas cuando salgan del colegio. Claro, ¿cómo será? O sea, yo siempre pongo la educación como ejemplo de eso, ¿no? Porque la educación desde muchísimos años atrás hasta hoy parecería ser el mismo formato, ¿no? Alumnos en un aula con un profesor al frente. Te hablo de quizá existan muchísimas otras cosas, pero ese es el formato tradicional que sigue hasta hoy. ¿Cómo será la educación cuando tus hijas crezcan? No, y también el formato que se ha llevado también en el Perú es un exceso de tema de carreras profesionales, ¿no? Carreras de 5 años, que todo el mundo tiene que ser abogado, contador. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos los trabajos técnicos se están explotando. No hay suficientes electricistas, no hay suficientes carpinteros, no hay suficientes plomeros, ¿no? Y la inteligencia artificial probablemente reemplace más rápido a un abogado o a un contador que al electricista que se sube al techo. Claro, o sea, a arreglar algo, ¿no? Hay que hay que repensar. como elegir si vas a subirte a la ola de la IA o te conviene aprender a hacer zapatos. Sí. O sea, ¿qué es lo que el ser humano va a seguir siendo el mejor para hacer? Y en el tema de la forma, no es solamente el delivery de la educación, ¿no? Que el profesor esté parado ahí y te enseñe en una pizarra, sino también el estudiar algo que 5 años, o sea, terminas el colegio y apuestas por algo y te corres esa apuesta 5 años y después sales al mundo laboral y esa es la carrera que estudiaste. Probablemente la educación pueda terminar siendo diferente y tú vayas llevando como que microdegrees o cursos, o sea, y tu carrera se ensamble de cursos que tú vayas llevando para armar el tipo de formación que te das dando cuenta que necesitas cuando sales al mercado laboral, ¿no? Entonces, en el tema de hoy día existen los tutores virtuales, en Estados Unidos ya hay una cadena de colegios que usa como un tutor virtual con alumnos y que tienen unos test de aprendizaje de matemáticas, de escritura súper avanzados y estudiando 2 horas al día con este chat. Entonces, la inteligencia artificial, por un lado, tiene la capacidad de cubrir muchos gaps, ¿no? O sea, el gap de la cantidad de profesores, la cantidad de doctores que pueden haber en un país como el nuestro. Y por otro lado, también tiene la
la capacidad de generar una disrupción y sobre todo dejar a mucha gente sin trabajo. El desempleo que más está creciendo en países más avanzados es el desempleo juvenil, ¿no? Porque los trabajos que desaparecen primero son los trabajos junior, ¿no? El abogado junior, que era el que hacía la investigación para el senior que genera el caso. Entonces, creo que como país, como empresarios, en general, los diferentes sectores tenemos que entender cómo la inteligencia artificial va a impactar en nuestras sociedades, porque puede ser una revolución de impacto positivo o puede terminar siendo una revolución tipo la Revolución Francesa con protestas, muertos. Sí, Pues es verdad, es que sí, tienes toda la razón. Sí, es un cambio que se va a dar tan rápido que hay que tener cuidado en cómo se maneja, ¿no? Y sobre todo porque la gente más impactada probablemente sean los jóvenes, ¿no? Gracias, Saúl. No, gracias a ti.